cirujano de la Universidad del Valle. Se trata del doctor Raúl Salazar. Y el doctor Raúl Salazar, con esta crisis sanitaria que está viviendo el mundo, y por supuesto no somos ajenos nosotros los colombianos, tiene una postura que cuando lo escuché me puso a reflexionar. Y cuando compartí su postura médica científica, la repartí, la envié, la hice rodar, como diríamos uno coloquialmente, pues muchos quedaron sorprendidos. Es sencilla, pero tiene mucha lógica, está cargada de lógica, la postura del doctor Raúl Salazar, quien nos atiende ahora desde la ciudad de Cali. Doctor Raúl, buenas noches, bienvenido a Nocturno RCN. Gracias, Julián, buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, sí señor. Lo dije bien, ¿no? Médico cirujano de la Universidad del Valle. Correcto. Doctor, usted ha venido, como médico que es, ha venido pensando, dándole vueltas a todo esto del coronavirus. ¿Cuál es su postura inicial para que la comparta con todos los oyentes de Nocturna de RCN dentro y fuera del país? Estamos a nivel nacional por más de 130 estaciones de este portento de radio que es RCN, la radio de Colombia. Doctor Raúl, usted dice que es inadmisible seguir enterrando a nuestros seres queridos, seguir soportando a los muertos por coronavirus cuando la medicina ya determinó a qué tipo de enfermedad y qué tipo de bicho es el que nos está atacando nuestra existencia. ¿Por dónde comenzamos, doctor? Esa postura suya, esa lógica suya para determinar de cómo combatir el virus COVID-19. Bueno, Julián, realmente lo que ha sucedido con el coronavirus es algo muy cambiante de un día para otro. Todo sucedió demasiado rápido. En cuestión de 6 meses sucedieron todas las tragedias mundiales en todos los países. Inicialmente, como todo era desconocido, inclusive el virus, pues hubo un planteamiento original en la China con base en unas pocas autopsias donde determinan que el virus generaba una neumonía y que la neumonía mataba a las personas, y entonces empezamos a analizar nosotros qué venía pasando, por qué iba a pasar, porque aún no llegaba a Colombia, pero ya empezaron a aparecer los muertos por miles en Italia, en España, y se analizaba que había un daño a nivel bronquial, a nivel alveolar, ocasionado por esa inflamación severa. Y uno de los análisis que hicimos fue que claro, que el cuerpo reaccionaba al ataque del coronavirus, y esa reacción del sistema inmune creaba una inflamación masiva sobre la parte alveolar y impedía, por supuesto, el intercambio gaseoso, que por eso era que los ventiladores, ni siquiera los ventiladores servían, porque finalmente tenían que retirarle el ventilador a un paciente porque ya no había intercambio gaseoso. O sea, cuando le medían la saturación de oxígeno, él no tenía vida, a pesar de que lo tenían allí conectado a una máquina. La medición de la llegada del oxígeno a las diferentes áreas tisulares era evidente que no había llegada de oxígeno. Entonces, inicialmente se miró y se pensó que era una neumonía. Entonces, todo el mundo se enfocó por ahí, que era una neumonía ocasionada por un proceso inflamatorio, como casi que una respuesta inevitable, y todo el que tenía coronavirus lo único que hacía era observar cómo evolucionaba hacia el deterioro. Se sabe claramente que más del 80% de las personas con coronavirus no hacen el proceso, pero ese 15% que lo hacía se asumía como una casi resignación. O sea, sabían que del 15% que se hacían sintomáticos, más o menos 3 de esos 15 pacientes se morían, y eso se tomó como algo muy normal y se dejó a todo el mundo a la expectativa, y simplemente se pusieron en observación confiando que ese no se complicara, y el que se complicaba iba a una unidad de cuidado intensivo y finalmente se moría. Entonces eso se quedó así, se murieron los miles en China, pasa el proceso a Italia, en Italia empiezan a morir por miles al día, en España por miles al día. Se concluye que el bronquio y el pulmón se daña, que el alvéolo se daña, que el pulmón se vuelve fibrótico y que inclusive el que se recupera queda dañado y se está hablando solamente de una lesión a nivel respiratorio. Hasta ese momento todo el mundo habla de un virus respiratorio.
Sin embargo, en Italia se hacen las autopsias, se habla de 500 autopsias, no podemos saber el número exacto, pero en esas autopsias se confirma que además del proceso inflamatorio masivo, lo que llamamos tormenta de citoquinas, también se produce un tromboembolismo masivo, o sea, una formación de microcoágulos que son los que finalmente están dañando esa zona de intercambio gaseoso. Pero lo más grave es que se confirma que no solamente el tromboembolismo es a nivel respiratorio, es un tromboembolismo masivo. Y se va demostrando con el tiempo que el paciente ya no solamente tiene un daño a nivel respiratorio, sino en otros sistemas. Entonces se puede dañar el riñón, se puede dañar el corazón, e inclusive recientemente se sabe de un caso de un actor de Canadá que después del coronavirus le amputan una pierna porque había hecho un tromboembolismo masivo en otras áreas. Entonces, ¿qué es lo que nos pone a pensar eso? Pues que hay un momento en que el paciente crítico, porque ya sabemos que la mayoría no son críticos, la mayoría de la gente de coronavirus ni siquiera se da cuenta que lo tuvo. Es más, sabemos que el coronavirus como virus no es el que mata a las personas, ya estamos diciendo lo que es la respuesta del cuerpo en la que lo mata, o sea que prácticamente a mí me mata mi propio sistema inmune. ¿Qué quiere decir? Que si ya con el tiempo se pagó con los muertos, ya los pusieron en Italia, en Francia, en Alemania, en España, en Estados Unidos, en México, en Ecuador, ya pusieron los muertos para lograr identificar el por qué la gente termina complicada y por qué se mueren. Entonces la inquietud nuestra es, y lo empiezan a cuestionar algunos médicos en Bolivia, el doctor Unzueta, en El Salvador la doctora Barrientos y otros médicos en otros países, yo empiezo a preguntarme por qué razón, si ya sabemos en qué va a terminar el paciente, antes de que se vuelva tremendamente grave, cuando él se hace muy sintomático pero aún no tiene el daño, ¿por qué no intervenir allí? O sea, ahí hay un análisis al cual hemos invitado al gremio, a las instituciones e inclusive al gobierno a revisar el protocolo, porque el protocolo hasta ese momento era el paciente sintomático de coronavirus lo vamos a manejar con acetaminofén y loratadina, lo cual tiene sentido, pero si fuera leve, ¿cierto? Leve es un dolor de cabeza, un poquito de fiebre, ok, ese es un manejo entendible, pero el paciente se volvió muy, muy agudo y aún se le dejó aislado en su casa con acetaminofén y loratadina. O sea, ahí hay una falla que puede ser corregida en favor de la humanidad, en favor de nuestros compatriotas, en este caso en Colombia, porque ya se demostró con resultados que hay gente respondiendo masivamente a la intervención en esa etapa de la enfermedad. O sea, ya lo tenemos y tenemos los casos. O sea, yo hice ese video que está ahora viralizado en las redes sociales, planteando dos inquietudes. La primera, ¿por qué razón hoy, después de haber demostrado cuál es la causa final de muerte, se sigue manejando el protocolo como cuando hace 6 meses no se conocía nada? Observación, acetaminofén y loratadina, eso no es tratamiento de nada. O sea, ese paciente y mandarlo para la casa. Mandarlo para la casa. O sea que prácticamente vamos a esperar lo mismo que esperaron los chinos, lo mismo que esperaron los italianos. Cuando los italianos empiezan a intervenir el paciente sintomático, se dan las altas masivas en Italia. Las altas masivas en Italia. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué en Colombia no le tomamos la delantera a ese proceso antes de que pase a la fase grave? Es que ya lo están haciendo. Inclusive, yo tengo ya revisando. Por ejemplo, mire, en Leticia, a principios del mes de mayo, se encontraron 16 ancianos en el ancianato de Leticia y 10 funcionarios enfermos diagnosticados con COVID. ¿Cuál fue la conducta? La de siempre. Observación, aislamiento, acetaminofén. Si eso se hubiera dejado así, esos viejitos todos se habrían muerto, con absoluta seguridad. Pues el doctor Juan Carlos Velázquez, que fue alcalde de Leticia y que es médico y que en ese momento trabajaba y aún trabaja en la UPA, que así se llama, Unidad de Pronta Atención de Tabatinga, ahí al lado de Leticia, él viene al ancianato, yo ya hablé con los directivos del ancianato, viene al ancianato y le pide a la directora que consiga unos medicamentos que tienen que ver justamente con lo que nosotros estamos planteando, antiinflamatorios, antibióticos, corticoides,
y le hace manejo a todos los pacientes y hoy absolutamente todos están sanos. No se murió un solo anciano. Entonces, inclusive, el cuestionamiento que hacíamos hoy, pues yo hablé con ellos hoy, es por qué las noticias se fueron allá, hubo un despliegue de la televisión. 16 ancianos con coronavirus, aquí todo el mundo dijo, no, pues va a morir toda la gente del ancianato. ¿Y por qué cuando se sanaron nadie dijo nada? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque esa sanación fue producto de un manejo que no estaba dentro del protocolo. O sea, mi invitación es a luchar por la vida, al compromiso médico por la vida de nuestros compatriotas, en este caso de Colombia. Yo digo, ya murieron hoy, ahora vi las noticias, ya llegó el caso número 1000 de los muertos colombianos. Yo dije, bueno, ya paren ahí, se puede parar ahí, pero tiene que cambiar el protocolo. Porque el protocolo de observación, yo no conozco en 34 años de ejercicio profesional ninguna enfermedad que se cure con observación. No conozco la primera. Ninguna. Claro, doctor, claro. Sí. Doctor Raúl, médico, le he escuchado a usted decir que lo más importante para llegar a este mismo punto donde usted acaba de terminar su participación aquí, su intervención en este momento, esta primera parte, usted sostiene, dice, que lo más importante en la medicina para tratar a un enfermo es conocer la enfermedad, saber de la enfermedad. Y usted sostiene, Raúl Salazar sostiene, que ya se conocen todas las características de lo que significa el coronavirus COVID-19. Se conoce su estructura molecular, se conoce cómo está hecho, de qué está formado, si tiene grasa o no tiene grasa, y hasta de cómo combatirlo. Que no ha aparecido una vacuna, sí, no apareció una vacuna. Pero usted dice que es un absurdo, sostiene usted, doctor Salazar, a ver si me lo confirma, que mientras esperamos la vacuna, se nos van a morir una cantidad de seres queridos y que eso es sencillamente injusto. Entre otras cosas, porque otra de lo que está determinado en esta enfermedad, que lo que produce es neumonía, y una neumonía es una infección, y esa infección muchas veces produce coágulos. Entonces lo que hay que darle de manera lógica a ese paciente es un anticoagulante, que lo conocemos de manera popular como la aspirineta o la aspirina para combatir los infartos. Entonces dice usted, pues eso ya está inventado. Entonces, ¿cree usted que un procedimiento tan sencillo como una aspirineta o varias aspirinetas para combatir esto, lo están ocultando porque van detrás de algo más grande que es la vacuna, de algo más grande que son procedimientos en unidades de cuidados intensivos? ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? Bueno, yo pienso que hay un problema con el gremio médico y es la excesiva obediencia. Los médicos que hacen medicina privada generalmente no son tan obedientes porque tienen un compromiso más personal con el paciente y la familia del paciente. E inclusive, porque yo hablé hoy con una fisioterapeuta que trabaja en cuidados intensivos y ella me decía, mire, hay un compañero médico allá en la clínica que le dio coronavirus. Ya sabemos que se han muerto algunos, pero ese médico ya le hicieron todos los manejos con antiinflamatorios, antibióticos y corticoides y ya está mejor. O sea, el protocolo se establece, se determina y se respeta en forma, discúlpeme para mis colegas, en forma irresponsable. A mí me llamó un médico de la Universidad del Cauca, docente de allá, a darme un tremendo regaño hace 3 noches, el viernes en la noche. Me dijo que yo era un irresponsable porque estaba mandando a la gente a automedicarse y porque habían unos protocolos. Le dije, esos protocolos que ustedes están usando fueron usados hace 5 meses y fueron demostrados como erróneos. O sea, no puede ser que vamos a usar los protocolos de hace 5 meses cuando en 5 meses todo cambió. Allá, hasta lo que está diciendo Julián, hasta la evidencia de por qué se muere la gente ya cambió. Ya hay una evidencia clara. Ya sabemos que el paciente está en una línea fina y los médicos tenemos la responsabilidad de evitar que él pase la línea fina del estado crítico no complicado al estado crítico complicado. ¿Cuál es estado crítico no complicado? El paciente con coronavirus sintomático, que le duele el cuerpo, que le duele el tórax, que tiene fiebre, que está muy enfermo pero aún no se ha ahogado. Entonces,
Es muy triste a raíz de esta viralización de ese video, que se me ha vuelto todo un mundo interesante. Yo, gracias a Dios, tengo muy buena actitud, pero es bien complicado porque me han insultado, me han dicho de todo, los colegas me han insultado como usted quiera, y entonces también me ha llamado gente a contarme. Entonces, por ejemplo, me llama una señora de Bogotá y me dice: doctor, estoy yo, mi esposo y mis 3 hijos agudamente enfermos, mi hermana aquí a media cuadra y su esposo en la cama muriéndonos, y la EPS nos dice que si las uñas se nos ponen moradas, que si los labios se nos ponen azules o morados, y que si se nos hunden las costillas, ahí sí nos recogen, ahí sí nos dan otro tratamiento. Yo digo, Dios mío, ¿esto qué es? O sea, el famoso protocolo que ya no funciona y se tiene que seguir usando. ¿Por qué razón? O sea, no sé, quiero pensar en intereses de ninguna clase. Yo pienso en la humanidad y en el compromiso médico por la salud y la vida de las personas. Entonces esta señora me llama y me dice eso, y me dice: vea, doctor, como yo vi el video, que entre otras cosas lo viralizó otra persona que ni conozco en Facebook, me dice: yo vi el video, entonces yo ahí mismo me fui para la farmacia y le conté a la de la farmacia, y ella ya me vendió unas cosas de las que usted como que menciona allí, y yo ya me las empecé a tomar con mi esposo y mis hijos. Oiga, y el día sábado me llama por la mañana y me dice: doctor, amanecimos totalmente aliviados. Todos estamos sanos. Increíble. Unos cuantos antiinflamatorios, se usó un antibiótico allí, por razones que están explicadas en toda la experiencia clínica que ya está demostrada, y un corticoide, y de un día para otro estaba mejor. La fisioterapeuta que me cuenta aquí en Cali, que unos amigos muy cercanos, 2 están muy graves, sintomáticamente muy comprometidos, y que el papá fue el primero que le dio coronavirus, y que el papá lo dejaron en observación con acetaminofén y loratadina hasta que se complicó, y hoy está en la UCI esperando para quitarle el respirador porque no respondió. Entonces los 2 hijos esperando para morirse, o sea, familias enteras a morirse por un protocolo basado en la observación. Yo no entiendo eso qué es. Yo como médico todos los días Dios mío, ¿esto qué es? Un absurdo. Vamos a respetar un protocolo que no sirve, pues que lo cambien. Mire, esos 2 muchachos, la fisioterapeuta que trabaja en cuidados intensivos, me dijo: tienes toda la razón, mira, yo ya me fui para donde ellos porque los quiero mucho, son mis amigos, y ya les llevé lo que tú sugieres. Y hoy hablé con ella y ya están aliviados los 2. O sea, Leticia lo demostramos en Bogotá, lo mostramos en Cali. Mire, nomás el caso de la cárcel de Villavicencio, 800 contaminados positivos COVID. ¿Por qué ninguno se murió? Porque el interno, eso sí es un pensamiento personal, el que está en una cárcel, él no obedece, él es desobediente, él no hizo caso al protocolo. Estoy seguro que esos internos en la cárcel de Villavicencio, viendo por internet propuestas de antiinflamatorios, de aspirina, me imagino que todos se tomaron su aspirina con limón, y todos tomaron jengibre, y todos hicieron bebidas y todo, y nadie se volvió agudo. Que esa era la pregunta que me hacía un periodista anoche de Villavicencio, que me entrevistaron en un noticiero de Villavicencio. Él me decía: ¿usted qué opina de eso? La desobediencia. Eso salvó a esas 800 personas. Lamentablemente, en el coronavirus se asumió una actitud demasiado obediente, muy, valga la palabra fea, de borrego. O sea, yo hago lo que ordene el protocolo, un protocolo que demostró que se hubieron centenares de miles de muertos en todos esos países, claro, pero ya llegamos doctor a Colombia. Salazar, doctor Salazar, pero me disculpa, pero si uno no le cree al médico, si uno no le cree a los organismos de salud, entonces ¿a quién le va a creer? Porque pues uno no es médico, uno no es experto, sí, y entonces uno va a decir, no, pues, y uno va y se toma de pronto lo que no es, y eso se agrava. Pero, por supuesto, pero eso, ¿usted qué es lo que propone entonces? Yo lo que propongo es que la gente apriete, en el buen sentido de la palabra, en los sistemas de salud. Por ejemplo, y lo digo en el video, y eso ofendió a muchos médicos, y por eso me han llamado a decirme cosas bien feas. Yo digo al final del video: si su médico lo manda a observación con loratadina de acetaminofén, cambie de médico. Y eso los tiene súper sentidos. Y cuando hablé de la automedicación, yo no estoy mandando a nadie a hacer automedicación, porque yo soy médico de la del Valle y nunca he usado inclusive ni siquiera aspirina. Yo toda la vida he usado homeopatía, he usado Ganoderma lucidum, que es un hongo que se da en Asia, en Malasia, y he tratado enfermedades las que quiera, y todos los pacientes se han mejorado sin necesidad de medicamentos.
Y en este momento, medicina biológica. Sí, yo soy médico alternativo hace 34 años, pero entonces cuando yo veo que la gente se está muriendo sin sentido, yo digo, un momentico, a ver. Voy a una farmacia la semana pasada a comprar una cremita para la piel y me pongo a charlar con el farmacéutico. Y mientras charlo con él, veo que llega un señor y le dice, vea, véndame una bomba para la gripa. Eso en el mundo entero y en América Latina sí que se usa. Y el farmacéutico le dio una bolsita con 4 cápsulas diferentes. Yo me quedé pensando y yo dije, a ver un momentico, la gente se ha automedicado toda la vida para todo, para la indigestión, para la gastritis, para la griera, para el dolor de la rodilla, para la gripa, para todo, y están pasivos frente a la observación pasiva para morirse. ¿Qué es lo que le está pasando a nuestra comunidad? Me pregunté yo ese día. Claro, pero doctor Salazar, qué pena cortarle, pero es que el tiempo se nos va agotando. Sí, tranquilo. De manera concreta, el médico cirujano de la Universidad del Valle, Raúl Salazar, ¿qué es lo que propone por el momento para combatir el virus que nos ataca? Bueno, yo no propongo nada para combatir el coronavirus, porque no lo estamos combatiendo. Yo propongo que la gente tome una conducta más activa frente al riesgo de complicarse y morirse. ¿Cómo se hace? 1, hable con su médico. 2, rételo. 3, si él no compromete con nada, le va a tocar, lamentablemente, acudir a la automedicación, con la que no estoy de acuerdo. Pero ya está demostrado, ya se demostró, el doctor Unzueta en Bolivia tiene miles de casos mejorados con lo que yo llamo el tiro de escopeta, que a mí no me gusta, pero que la gente lo está usando. Pero doctor, pero para no desorientar a la gente que vaya y coja una penicilina o vaya y coja, yo me estoy automedicando, pero más o menos para orientarlo, ¿debe eso apuntarle a qué? ¿A la aspirineta? ¿Debe apuntarle a qué? Por ejemplo, si una persona se toma unas aspirinas al iniciar, obviamente que no sea alérgico a la aspirina, que no tenga riesgo de sangrado, todo eso la gente ya se conoce, ya sabe cuáles son sus situaciones. Si la persona se toma una aspirina que toda la vida la han tomado, de entrada está ayudando a frenar la primera fase de la coagulación, de entrada. No quiere decir que el tratamiento, porque ya en la UCI le ponen heparina, ¿cierto? Pero si él se toma una aspirina, frena la primera fase de la coagulación, ayuda a que el proceso no siga tan rápido. Si va y se toma un antigripal que tiene ibuprofeno, que tiene un vasoconstrictor, que ayuda a ventilar mejor, todas esas cosas que las han tomado toda la vida, puede salvar su vida. Que esto debería salir de la medicina, de los médicos, de las instituciones. De ahí era que debía salir la conducta. Porque a mí me han señalado y me han llamado a decirme cosas bien desagradables. Le digo, entonces cambien el protocolo. ¿No es que se le está muriendo a la gente? Cámbienlo ya. Porque nosotros los médicos, Julián, vea, nosotros toda la vida, los médicos, cuando hemos atendido a un paciente que tiene riesgo de complicarse, siempre lo hemos cubierto, ese es el término médico. Lo cubrimos con un antibiótico. El que operan de una cirugía X, siempre los médicos le mandan un antibiótico para evitar una infección, siempre se ha hecho, nadie lo dejan así a la buena de Dios, a ver si de pronto no se nos complica. Por seguridad siempre se cubre el paciente. En este caso deberían tener esa misma conducta, ya saben a dónde termina y está muy agudo, cúbranlo. Claro. Esa es mi invitación. Claro, doctor Raúl Salazar, pues me están escribiendo mucho de cómo lo pueden contactar. ¿Cómo lo encuentran a Raúl Salazar? Bueno, me pueden buscar en las redes sociales por @RaúlNet22. ¿Raúlnet? @RaúlNet22, y le voy a dar un número porque el número que yo siempre uso ya se colapsó. En este momento tengo 1100 mensajes en WhatsApp sin poder contestar porque no alcanzo. Entonces voy a darles otro número que tengo, por si acaso alguien quiere escribirme, yo les voy a ir contestando a todos de a poquito, porque ya hay gente que me han llamado de otros países a decirme, aquí yo no puedo usar nada que no esté medicado, entonces me toca orientarlos. Entonces voy a decirle otro número, a ver si el que quiere escribírmelo, me imagino que me lo van a reventar también. 304-142-6327. Bueno, lo acabo de apuntar, doctor. Entonces, listo, Julián. El teléfono móvil celular
en la ciudad de Cali, del médico cirujano de la Universidad del Valle, el doctor Raúl Salazar. ¿Usted Salazar qué, doctor? Restrepo. Raúl Salazar Restrepo. Es el siguiente. Sí me está 304. mirando mi mamá que es la Restrepo. Es que qué pena con ella. Claro, Restrepo. es que usted la estaba dejando por fuera. Usted la estaba dejando por fuera. Con ella. Sí, ya. Mamá, ya te incluimos. Sí. Pero claro. Y yo la estoy Entonces, cuidando, o sea, yo vengo aquí, me voy pidiéndole a Dios que no me le dé coronavirus, pero ya tengo Dios en la santo, mesa claro. listo todo. Yo ya tengo todo listo. la aspirineta y todo lo que usted dice. Todo. Ahí está listo en mi mesa. Bueno, porque acaso entonces eso no vale casi nada. vamos con el número telefónico del doctor Raúl Salazar Restrepo en la ciudad de Cali. 304 142 6327. Repito, 304 142 6327. 304 142 6327. Raúl Salazar Restrepo. Doctor Raúl, pues un abrazo, muchas gracias por dejar oír su voz, su concepto y su postura aquí en Nocturna de RCN. El doctor Salazar dice, hay que cambiar los protocolos, porque se nos está muriendo la gente, lo que quiere decir que no son efectivos. Esto tiene una solución de pronto más sencilla mientras aparece la vacuna y vamos experimentando, pero por el momento desobedecer, dice el doctor, lo que se está estableciendo porque no es claro. Es la primera vez como médico en 34 años, dice el doctor Raúl, que observo que una enfermedad se combate con la observación. No, señores, hay que ser más proactivos y para eso está la aspirineta, los antipiréticos, los corticoides y eso puede ayudar a combatir este bicho que nos lleva patas arriba. 304 142 6327 Raúl Salazar Restrepo. Médico, un abrazo y gracias por atendernos aquí en Nocturna de RCN. Gracias, Julián, a ustedes.